Buenas tardes. A continuación vamos a exponer sobre el tema de ayuno posoperatorio, preoperatorio. Soy el doctor Marco Correa. Y bueno, para empezar vamos a diferenciar lo que es una cirugía de emergencia y una cirugía programada, ¿no? Durante la residencia, durante la especialización, vamos a ver que existen diferentes tipos de cirugías, diferentes tipos de patologías que merecen ser sometidas a una cirugía de emergencia y una cirugía programada. Ambas van a diferenciarse en el tipo de necesidad de preparación, ¿no? Sabemos que una emergencia es toda aquella situación que pone en riesgo la vida del paciente y no ser atendida en las primeras 24 horas. Una cirugía programada podría tomar más tiempo en ser resuelta dicha patología de la manera quirúrgica. Entonces, cuando hablamos del ayuno preoperatorio, nos preguntamos en quién es más importante o a qué pacientes debemos nosotros de someter a esto o tener ya sea este criterio, pacientes de cirugía de emergencia y de cirugía programada, ambos tienen el mismo riesgo de aspiración pulmonar, de que el contenido gástrico vaya hacia la vía respiratoria. Esta patología es más frecuente, bueno, y en tanto adultos como niños es por igual. Existen algunos factores de riesgo que van a hacer que algunas personas, como por ejemplo pacientes que tengan el síndrome de vaciamiento gástrico retardado, pacientes diabéticos, tengan mayor riesgo de que presenten esta patología, ¿no?, de aspiración pulmonar. Entonces, con el fin de disminuir este evento, es que aparece el término, ¿no?, la oportunidad de tener el ayuno preoperatorio. Entonces, acá lo que vamos a hablar es si es que existe un mayor riesgo de una aspiración pulmonar en pacientes programados en cirugías selectivas o de emergencia. Y si es tan necesario el ayuno preoperatorio y eh, qué tanto, qué tan importante es, ¿no? ¿Qué tanto tiempo debemos nosotros de mantener este ayuno? Entonces, dentro de lo que hablamos de la aspiración pulmonar, esto se va a deber a lo que conocemos como el vómito, la regurgitación, ¿no? El vómito, proceso activo, participación de los músculos abdominales, y la regurgitación, que es un proceso pasivo, participación de músculos lisos. Se va a deber a una disminución de la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior, y bueno, normalmente existe una barrera de presión el cual va a evitar que el contenido gástrico ascienda, pero cuando nosotros sometemos a un paciente a una anestesia, a una relajación, existe mayor riesgo de este proceso pasivo, que es la regurgitación. Entonces, ¿quiénes disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior? La atropina, el tiopental, propofol, narcóticos como el alotano, la dopamina, y quienes aumentan la presión del esfínter esofágico, los procinéticos y los antiácidos. Entonces, vemos que la anestesia general favorece el proceso de regurgitación gástrica, por lo tanto, podría aumentar el riesgo de una aspiración pulmonar. Entonces, acá vemos que los músculos como el cricofaringio, bueno, previenen la broncoaspiración mediante el cierre del esófago. Su función se ve afectada durante la anestesia y durante el sueño. Los reflejos faringios también se encuentran disminuidos durante la anestesia. Luego de las 2 horas post-anestesia, los reflejos aún siguen siendo ausentes. Entonces, es muy importante el ayuno preoperatorio porque vemos que todos estos mecanismos de defensa se ven disminuidos en un paciente que va a estar sometido a una cirugía, ya sea de emergencia o de manera programada, sobre todo en la anestesia general, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tanto va a verse afectado el paciente? ¿Qué tanto contenido se va a aspirar? Depende mucho del vaciamiento gástrico del paciente. Si es que tenemos un paciente con un vaciamiento gástrico rápido, digamos, va a tener menor cantidad de volumen, ¿no?, que va a poder ascender. Entonces, ¿qué influye en el vaciamiento gástrico? La gradiente de presión entre el estómago y el duodeno, el volumen, la densidad calórica, el pH y la osmolaridad. Entonces, tenemos líquidos como los líquidos tienen un tiempo de estancia en el estómago de aproximadamente 10 minutos, los líquidos no grasos de 15 a 20, y los fluidos con glucosa tienen un pasaje, un vaciamiento más lento. Con respecto a los sólidos, se demoran aproximadamente 1 hora en la ingestión
Depende de la comida y de los nutrientes, ¿no? Y si hablamos de leches y fórmulas, el vaciamiento gástrico en neonatos al menos demora 3 horas, ¿no? Y varía según el contenido de las fórmulas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar la regurgitación? Con la disminución de la acidez estomacal, evacuación del contenido gástrico por una sonda, una aspiración, que también es un poco controversial, lo vamos a ver más adelante, mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior y ayuno preoperatorio. Factores que favorecen a la regurgitación, tenemos prolongamiento del vaciamiento gástrico en pacientes con embarazo. ¿Por qué? Porque existe una vasodilatación, una relajación muscular, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, diabetes mellitus con la gastroparesia, pacientes fumadores, usuarios de cannabis y alcohol. Quienes tienen alto riesgo, tenemos pacientes con obstrucción intestinal, peritonitis, dolor abdominal, distensión, pacientes con antecedente de reflujo. Entonces, en estos pacientes evitar, evaluar la posibilidad de mayor tiempo de ayuno prolongado. Entonces, el ayuno preoperatorio nos va a ayudar a disminuir en lo posible el proceso de la regurgitación y aspiración. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo debemos de nosotros mantener el paciente en ayuno? Si le podemos dar qué alimentos. Existen diferentes guías que avalan y, bueno, proponen muchos argumentos muy controversiales. Y bueno, a la larga se ha visto poco a poco el tiempo del el ayuno preoperatorio se ha ido acortando. Entonces se ha ido disminuyendo el tiempo del ayuno, pero aún así se ha visto que no aumenta la incidencia de la aspiración y bueno, menor ansiedad y malestar en el paciente. Es decir, si nosotros tenemos un paciente lo tenemos en ayuno mayor tiempo, el paciente va a estar en un estado de estrés muy diferente que nosotros sometamos a un paciente a un ayuno corto. El paciente se va a sentir más cómodo y va a entrar a la cirugía de una manera más reconfortable. Entonces, el ayuno en adultos no hay evidencia de que un tiempo más corto de líquidos produzca mayor riesgo de aspiración comparados con el NPO de las 24 horas. El volumen de los líquidos no parece tener impacto en el volumen gástrico. Se sugiere ajustar pautas del NPO según los pacientes y las comorbilidades, ¿no? Dentro de ellas, pacientes embarazadas o diabéticos, ¿no? Ayuno excesivo aumenta la resistencia a la insulina, mejora el metabolismo, la fuerza muscular postoperatoria, previene la inmunosupresión y sobre todo aumenta la satisfacción. ¿Qué nos dice la guía del ASA 2011? El paciente puede ingerir líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía, la leche materna hasta 4 horas, las fórmulas lácteas hasta 6 horas, la leche no materna hasta 6 horas, así como la comida ligera. Entonces, los líquidos claros están permitidos como el agua, zumo de frutas en pulpa, bebidas carbonatadas, té claro, café negro, comida ligera como tostadas y líquidos claros, comidas que no incluyen grasas o carne. Ayuno adicional de aproximadamente 8 o más horas tienen que ser necesarios. Entonces, pacientes con obesidad, ERG, diabetes pueden seguir con seguridad las indicaciones. No se debe retrasar el procedimiento por mascar chicle, tomar caramelos o fumar justo antes de la inducción. Durante el parto se aceptan líquidos claros, se desaconsejan los líquidos sólidos, los alimentos sólidos, por lo que hemos visto que el tiempo de vaciamiento gástrico es mayor y podría aumentar el riesgo eh, de, de aspiración. Entonces, ayuno en niños, no se ha evidenciado mayor riesgo de aspiración entre pacientes con ayuno de líquidos en las 2 a 6 horas. Los primeros, mejor comportamiento, mayor bienestar. En niños, los líquidos claros, agua, jugo de frutas sin pulpa, refrescos carbonatados, té, dextrosa, hasta 2 horas antes de entrar a la SOP. El pH y contenido gástrico no varía significativamente con pacientes con ayuno prolongado y, bueno, en adolescentes y adultos sanos, los líquidos claros he visto que pueden ser ingeridos hasta 3 horas antes del SOP sin riesgo significativo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente con un ayuno prolongado? El paciente va a estar en un estado de malestar porque va a presentar sed, irritabilidad e incluso puede llegar al hipoglucemia, ¿no? Ingestión de líquidos claros se recomienda hasta las 2 horas antes de SOP, cosa que no se ve normalmente en, en los hospitales, ¿no? Acá en Perú. Hay uno mínimo de 4 horas para la leche materna y 6 para las fórmulas lácteas. El alimento sólido mínimo 6 horas del NPO, luego de la comida ligera. Y bueno, si van a hacer comidas copiosas, hasta 9 horas.
Ahora, ¿cuál es el problema con las guías? Principalmente es que presentan diferentes tipos de nutrientes y comparan productos que de repente no se ajustan a nuestra realidad, ¿no? No mencionan el volumen específico también, cuántos es lo que se toma. No definen exactamente la población en riesgo, simplemente hablan de pacientes que son sometidos a cirugías y se les propone dar este tratamiento, pero no sabemos todas las comorbilidades. Como hemos visto, el vaciamiento gástrico se ve influenciado bastante por las patologías que pueda este paciente tener, ¿no? Nunca se reducirá el riesgo de la aspiración a cero y bueno, a menudo no se alcanza un estómago completamente vacío. O es por eso que incluso está desaconsejada la aspiración presop, ¿no? La aspiración gástrica a través de una sonda. No es aconsejable porque se ha evidenciado que no hay mayor beneficio con esto, ¿no? Entonces, por el hecho de que existen tantas controversias, existen tantos artículos, tantos informes que mencionan sus resultados sin ser tan precisos en los puntos que acabo de mencionar, es que hasta el momento se sigue manteniendo el NPO pues desde la medianoche y esto va a perdurar constantemente sometiendo a un paciente en el preso a un estado de estrés. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.